Buenos días a todos. Gracias en primer lugar. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar por la recepción, por la emoción que habéis trasladado y que nos trasladáis a millones de españoles con este abrazo que nos den los venezolanos. Quiero tener mis primeras palabras de agradecimiento al presidente de la Asamblea, al señor Ramos, también al presidente de la Comisión de Exteriores, Luis Florido, a todos los diputados que nos acompañan, a los compañeros de los medios de comunicación de aquí y del otro lado del Atlántico, a todos los ciudadanos que quieren estar hoy aquí. Para mí es un profundo orgullo, como diputado de la Asamblea Española, del Congreso de los Diputados y presidente del grupo parlamentario, intervenir hoy aquí en esta Comisión de Exteriores, donde reside, en esta Asamblea, la soberanía del pueblo venezolano. Esto que digo es una obviedad, pero creo que ustedes comprenden lo importante que es decirlo aquí. La soberanía reside en esta Asamblea. Aquí es donde los venezolanos se expresan, aquí es donde los venezolanos participan y aquí es donde los venezolanos legislan si les dejan. Por tanto, todo mi reconocimiento a esta Asamblea, a todos sus diputados, a la mayoría de los diputados y también a la minoría de los diputados, porque una Asamblea representa a todo el pueblo venezolano. Yo no quiero hacer distinciones aquí entre los que están a favor del régimen y los que están en contra de la mayoría ni de la minoría. Yo vengo aquí a hablar para el pueblo venezolano, humildemente, invitado por sus representantes. Así que todas mis palabras vayan para cualquier ciudadano venezolano, sin distinción de ideología, sin distinción, porque en las colas que he visto viniendo para aquí, seguramente no hay distinción. No hay chavistas ni opositores. Hay gente pasando hambre. Hay gente pasando problemas. Y por tanto yo no voy a hacer distinciones aquí, y tiendo la mano desde aquí también, no solo a la Asamblea, sino al gobierno actual, aunque discrepemos seguramente en cómo vemos los derechos humanos, la democracia y otros conceptos, porque el diálogo efectivo, con condiciones, con derechos humanos, con ley y con democracia va a ser la única salida para que los venezolanos vuelvan a levantar este país. Me gustaría haber venido a esta visita en un momento distinto, en un momento en el que el pueblo venezolano pues, disfrutara de prosperidad, tuviera una situación económica solvente, un momento político en el que no hubiera presos políticos, pero vengo en un momento muy difícil y soy absolutamente consciente de ello. Antes de venir a este viaje he hablado largamente con algunas personalidades de la política venezolana, también con algunos compatriotas políticos también en España, expresidentes de mi país, ministros de Exteriores, para evaluar este viaje. Y tomé la decisión de que ante la petición de ayuda siempre hay que dar ayuda. Había una opción, que era no venir, porque a algunos no les gustaba que viniera, pero yo tomé otra decisión con mi equipo, que era venir porque había una mayoría de gente en Venezuela que quiere que les escuchen. Así que orgulloso de estar aquí y quiero agradecer especialmente que me lo haga a Lilian Tintori, mi familia de Leopoldo López y a muchos otros familiares también de presos políticos que nos han acogido con los brazos abiertos, que propiciaron también junto a esta asamblea, esta visita y la agenda que hoy tengo mañana. Gracias de corazón, porque lo que hago aquí lo hago en nombre de mi país, en mi partido, pero sobre todo lo hago en nombre propio, porque lo que estáis pasando aquí, cualquier persona que se considere como tal, no puede permanecer impasible. Miren, Venezuela no les voy a decir a ustedes qué es lo que está pasando porque lo saben perfectamente mejor que yo. De hecho, yo vengo aquí a escuchar y aprender, y si puedo ayudar, ayudar. Pero es evidente que hay un diagnóstico que seguro que ustedes comparten, que lo vemos desde España, que lo vemos desde Europa y que lo ven ustedes desde aquí. Ustedes están sufriendo una triple crisis. Una crisis humanitaria sin precedentes para un país rico en recursos naturales, un país rico en recursos humanos y un país pobre en libertad. Un país pobre en medicinas y un país pobre en comida y alimentos. Por tanto, la primera crisis que hay que abordar, sin duda urgente, es la crisis humanitaria. Ya sé que algunos niegan que hay una crisis humanitaria, pero solo hay que pasear por las calles de Caracas, solo hay que ver las colas, solo hay que ver la situación y los datos que estamos viendo para saber que aquí hay personas pasando hambre, pasándolo mal, personas sin medicinas y por tanto gente a la que hay que ayudar. Por tanto, la primera crisis que creo que hay que poner en valor y sobre todo urgentemente solucionar es esa crisis humanitaria. Y ya les avanzo que pueden ustedes contar con España para esa crisis humanitaria, no solo para la política, también para solventar el desastre de la gestión económica, el desastre de la situación humanitaria. Es la prioridad absoluta de un país. Tiene que haber democracia, por supuesto, pero también tiene que haber alimentos y tiene que haber medicinas. Así que la primera crisis que tenemos que solucionar todos juntos, ustedes desde aquí, nosotros desde donde podamos, es la crisis humanitaria. La segunda crisis que sufren ustedes, sin duda, es una crisis de seguridad. Hoy hablaba con el embajador español y me daba los datos
de criminalidad en la ciudad, en Caracas, pero también en toda la población. Y claro, hablar de más de 3.000 homicidios y convertir a Caracas, lamentablemente, en la capital con más delitos y más delincuencia prácticamente del mundo en estos momentos, no es propio de un país rico como Venezuela. Así que la crisis de seguridad también es algo que tenemos que evaluar y algo en lo que tenemos que cooperar. Es importantísimo porque no hay país libre si no es país seguro. No hay nadie que se pueda sentir libre si le da miedo salir a la calle. No hay nadie que pueda decir que vive en libertad si tiene miedo a que le maten en su propio país. Y desde luego esa crisis se suma también, lo comentaba también con compañeros de esta Cámara, la dificultad que eso conlleva con tantísimas armas descontroladas en la ciudad, en la población, y por tanto la crisis de seguridad también es una crisis que hay que hablar de ella y hay que solventar, porque esta tiene que ser una ciudad segura y este tiene que ser un país seguro para que la gente viva en libertad. Y la tercera crisis, sin duda, quizá la más conocida en Venezuela, pero no por ello menos denunciable en esta intervención y a la vez propósito de ayuda, es la crisis de derechos humanos y la crisis política que vive su país. Miren, si no hay derechos humanos, no hay democracia. Lo decía hace poco en una intervención en el Congreso de los Diputados, que estaba el papá Leopoldo López también en la tribuna, representando a muchos y otros presos políticos y familiares en el Congreso de los Diputados. Y nosotros quisimos impulsar aquella resolución del Congreso de los Diputados, que por cierto votaron el 75% de los españoles, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, sin el apoyo ya lógico y conocido de Podemos. Y en aquella intervención dije que no es suficiente con tener urnas para tener democracia. Tiene que haber urnas, pero tiene que haber respeto a las garantías constitucionales. Tiene que haber urnas, pero tiene que haber respeto a los derechos humanos. Y tiene que haber urnas y tiene que haber candidatos que estén en la cárcel, que no estén en la cárcel sino en las listas electorales. Y eso también es fundamental reivindicarlo. Tienen ustedes un país donde a la gente se le mete en la cárcel por su opinión política. Y hay que decirlo así de claro y así de crudo, porque eso no puede ser. Así que con esta triple crisis que ustedes viven, yo humildemente quiero apoyar desde mi partido, desde mi país, al diálogo institucional en este país. Tiene que haber diálogo y tiene que haber solución. Pero el diálogo tiene que ser efectivo. El diálogo tiene que ser con condiciones muy concretas. Y a mi juicio tienen que haber tres garantías fundamentales para cualquier diálogo con el gobierno. La primera es que se respeten los derechos humanos, porque no podemos hablar de democracia sin derechos humanos. Y por tanto, habrá diálogo si no hay presos políticos. Por tanto, aquí en esta sala o en esta asamblea tienen que estar los líderes políticos haciendo política y no en la cárcel. Por tanto, es fundamental para cualquier diálogo efectivo, condición sine qua non, que no haya presos políticos en Venezuela. La segunda condición fundamental es el respeto a sus propias reglas de juego, a su Constitución. He pedido al presidente Ramos que me señalara el artículo que hace referencia al revocatorio, a la capacidad que ustedes tienen constitucional de revocar legítimamente a un mandatario o un gobierno. El artículo 72 de su Constitución. Es su Constitución, es su derecho. Son ustedes los que tienen derecho a pedir esto y yo apoyo que ustedes puedan defender esta Constitución de todos los venezolanos y que ustedes puedan celebrar ese revocatorio como vía de escape. Así que habrá diálogo, sí, pero el diálogo tiene que ser también con respeto a la Constitución venezolana, con respeto a los procedimientos y garantías que los propios venezolanos os habéis dotado. Y en eso España lo va a apoyar, por lo menos por lo que yo puedo defender y me consta que también de los principales partidos políticos en mi país. Así que derechos humanos, Constitución y garantías jurídicas y finalmente tiene que haber comida y alimentos. No vamos a solventar ninguna crisis política institucional si no somos conscientes que la población pasa un momento imposible para muchas familias. ¿Cómo vamos a hablar de derechos humanos, de garantías constitucionales, olvidando a la madre que no puede darle de comer a sus hijos? ¿Cómo vamos a hablar del artículo 72 o 71 de la Constitución si no somos capaces de darle medicina a quien se está muriendo? Por tanto, la prioridad también para ese diálogo es que se garanticen los suministros de comida, de alimentos y superar esa crisis humanitaria. Y en eso les digo una cosa, cuenten con España. Cuenten con España porque un país con una crisis humanitaria tiene que dejarse ayudar. Y hoy hacía referencia en esas declaraciones que algunos hablan de injerencias. Dar comida, recaudar medicamentos, ayudar a los médicos venezolanos no es una injerencia, es una obligación. Así que con esas condiciones, si a nosotros nos piden opinión, si nosotros podemos colaborar, les diremos que sí al diálogo, pero un diálogo con condiciones y diálogo efectivo. Un diálogo que permita que este país vuelva a recuperar la dignidad que nunca debió haber perdido.
Un diálogo que permita que los venezolanos se puedan reconciliar. Una palabra que comentaba con el presidente Díaz Ramos, fundamental. Que en nuestro país hicimos, después de una transición y una guerra, no quiero hacer ninguna comparación porque no tiene nada que ver, pero sí es verdad que la reconciliación es fundamental. No tiene que haber vencedores ni vencidos en el futuro de Venezuela. Tiene que haber un pueblo unido, tiene que haber un pueblo que mira hacia adelante, que pasa página, que mira para atrás solo para aprender lo que no hay que volver a hacer, y que mira hacia adelante para empezar a hacer cosas distintas. El modelo económico y político de Venezuela actual, el modelo del gobierno actual, está en contra del signo de los tiempos. Los tiempos piden libertad, los tiempos piden competencia, los tiempos piden bienestar social y los tiempos piden igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Y por tanto, estoy convencido de que la apertura también del modelo económico y social conllevará a Venezuela en un futuro la posibilidad de que la gente pueda generar riqueza y redistribuirla. Porque el objetivo de generar riqueza es que todo el mundo se beneficie de esa riqueza. Así que, desde Europa, desde España, les digo que estamos comprometidos para que ustedes puedan mirar hacia el futuro, para que ustedes puedan mirar al pasado solo para aprender, no para vengarse de nadie, porque me parece fundamental de la experiencia que yo vivo en mi país. Hemos conseguido en España reconciliar a un país que estuvo dividido en bandos. Y no fue fácil. Hubo muchas cesiones, hubo mucha generosidad, hubo mucha capacidad de diálogo, pero también todo el mundo tenía claro que tenía que haber reconciliación. Así que no pasa el diálogo por otra cuestión que no sea una solución para el pueblo venezolano. Y en esas condiciones, como les decía, yo creo que ustedes se merecen normalidad democrática. A mí me gustaría que la normalidad democrática llevara a convocar elecciones a gobernador para el próximo mes de diciembre, que es una obligación también. Pero permitir que ese recuento y esa recaudación también de votos, y en este caso, mejor dicho, de firmas para el revocatorio, se permita, se lleve con normalidad. ¿Quién puede tener miedo a las urnas del pueblo venezolano? ¿Quién teme a las urnas del pueblo venezolano? Si tan seguros están algunos de haber hecho también las cosas, de que también va la economía y de que no hay crisis humanitaria, que no teman a las urnas. Y si temen a las urnas, quizá es porque simplemente no aceptan que el pueblo venezolano ya dijo basta. Ya dijo vamos a levantarnos, nos vamos a dar la mano y vamos a recuperar este país que es rico, recluso, rico y recursos naturales. Y también quiero decirles, para ir acabando esta intervención, que desde España, y en lo que a mí me concierne como presidente de Ciudadanos, tenemos absoluto respeto por la soberanía nacional, tanto como que hemos venido a esta Cámara porque ustedes nos lo han pedido. Por tanto, yo estoy convencido que serán ustedes los venezolanos que tengan que solventar los problemas de Venezuela, pero porque sean ustedes los titulares de la soberanía, no quiere decir que no puedan tener ayuda de otros países o de Europa. Miren, yo les digo que en Europa se vive con preocupación lo que pasa en Venezuela, no solo en España. Les traigo las palabras y el agradecimiento de mi compañero Fernando Maura, también que fue diputado en el Europarlamento, ahora responsable de política exterior de Ciudadanos. Me comentaba precisamente lo que él vivió también estando aquí en Venezuela con la Comisión de Diputados Europeos. Hay preocupación en Europa también por la situación en Venezuela. Y Europa también es la gran patria de los españoles, porque igual que es la gran patria pues nuestra cultura común con Iberoamérica, también lo es nuestra cultura común con Europa. Y nosotros los españoles, que somos los latinos de Europa, tenemos que explicarle a los compañeros europeos lo que también pasa en parte de este continente, porque también lo sentimos como propio. No me va a preocupar a mí lo que pasa en Venezuela si hay aquí 200.000 españoles, entre otras cosas? ¿Cómo no me va a preocupar a mí cuando hay 150.000 venezolanos en España? Que vaya uno a Tenerife, a Galicia, a Madrid, y encontrará miles y miles de familias venezolanas. Les pongo un ejemplo. El otro día, delante de mi casa, en un restaurante, bajé a comprar una pizza y me decía una persona que me acaba de recibir un mensaje de su madre en Venezuela. Me comentaba que hacía 7 años que se había ido de Venezuela, que ya no aguantaba más y que su mamá estaba aquí, su familia. Y dice, somos una familia de clase media. Dice, y esta mañana acabo de enviar leche en polvo para mi familia para que puedan comer. ¿Cómo vamos a permanecer mirando hacia otro lado si hay gente en España y en Venezuela sufriendo una crisis humanitaria? Estos son casos reales. Esto no son invenciones, estos son personas, esto es piel, esto es corazón. Y por tanto, ante todos esos corazones que están sufriendo, tenemos la obligación, los que estamos en política, de darles soluciones. Así que por lo que a mí afecta, a Ciudadanos, a mi persona y a mi país, cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Finalmente, quería acabar también dando un mensaje muy claro a los que a lo mejor no comprenden o no quieren que algunos líderes internacionales o de otros países podamos venir a su país. Yo les digo una cosa, menos mal que tomé la decisión
de venir, porque lo que yo he visto hoy aquí, lo que vi en el aeropuerto y lo que quiero ver hoy con algunas familiares de presos políticos, con españoles en Venezuela, creo que es lo que estoy en el lugar correcto. Creo que he hecho lo correcto, creo que había que estar aquí, creo que por muchas dificultades que sufren ustedes no podemos excusarnos. Alguno me decía, es que el país está muy complicado. Digo, bueno, pues está complicado para 30 millones de venezolanos y 200.000 españoles, pues supongo que lo podremos también estar complicado para nosotros, podemos soportar esa complicación, porque sería muy cómodo mirar hacia otro lado y simplemente decir que no les prestamos ayuda. Así que ustedes son soberanos, el pueblo venezolano representado en esta asamblea es quien va a tomar las riendas del futuro de este país. Yo les recomiendo, como decía el presidente Ramos, les recomiendo también mucho sentido común, muchas dosis de generosidad, pero muchísima dignidad. Carros y carros de dignidad, porque la dignidad nunca hay que perderla. Y por tanto, reivindiquen ustedes con todos los derechos del mundo la salida de los presos políticos, la ayuda humanitaria y reivindiquen también el respeto a sus leyes. Porque las leyes, la ley es el poder de quien no tiene la ley. La ley es el poder de aquel que no está en el poder. La ley es la garantía de aquel que en cualquier momento puede haber violado sus derechos. Por tanto, cójanse ustedes a su Constitución, cójanse a ellas fuertes, utilícenla para liberar también al pueblo venezolano de esta situación económica y política. Y sobre todo díganle a sus compatriotas que hay esperanza, que este país se va a levantar, que ustedes más pronto que tarde van a ver. Lo vamos a ver con nuestros propios ojos y me gustaría verlo también con los míos. Así que no sé, es mi primera visita a Caracas, pero ya les digo que no será la última, que vamos a estar muy pendientes de lo que aquí pasa, que venimos pero para vigilar de cerca y ayudar en que se puede estar al lado del pueblo venezolano. Y una última reflexión: el enemigo del pueblo venezolano no es el pueblo español. El enemigo del pueblo venezolano no es parte del pueblo venezolano. El enemigo de Venezuela es el hambre. El enemigo de Venezuela es la falta de medicamentos. El enemigo de Venezuela es la inseguridad en las calles. Que nadie se confunda de enemigo. Los españoles somos amigos y no enemigos de los venezolanos. Y venimos a eso. Así que como amigo, ya que me considero del pueblo venezolano y de algunas personas en particular que están aquí hoy, gracias por brindar esta oportunidad. Cuenten conmigo, de corazón, cuenten con Ciudadanos, a quien yo represento, pero creo que puedo hablar también en el nombre de la inmensa mayoría del pueblo español. Cuenten con España, que nunca les va a abandonar. ¡Viva España! ¡Viva Venezuela!